Ignacio Espaillat es asesor de Petróleos Nacionales y expresidente de Anadega. Nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Despierta RD. Bienvenido, Ignacio. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenido. Sobre Saludo todo, a todos esos seguidores que ustedes tienen en Despierta RD. Así es. mismo, creo que empezamos justamente con el tema de los combustibles y las nuevas aristas que se ha dado en estos días. Se dijo en el discurso del pasado 27 de febrero, la rendición de cuentas del presidente, de que se iba a revisar la ley de hidrocarburos, sobre todo porque todos los viernes la gente tiene a una sola voz un grito de están subiendo los combustibles. Un día antes de esa rendición de cuentas subió 10 pesos. Cuéntenos de esto, don Ignacio. Bueno, mira, lo primero que tenemos que poner sobre el tapete es que la República Dominicana no produce petróleo, ni produce gas propano, ni gas natural. Eso define que dependemos del mercado internacional y en ese aspecto el mercado internacional ha tenido fuertes impactos por varias razones. La primera de ellas es que los actores que participan en la producción petrolera, dígase la OPEP y en este caso unido a la OPEP, la Unión Soviética, Rusia, que es un gran productor, han desarrollado políticas para lograr recuperar el precio del petróleo porque ese es su negocio, producir petróleo y lo quieren vender caro. Y esas políticas han estado impactando de forma significativa porque ellos están controlando la producción. Lo segundo es que han habido eventos internacionales que han estado creando situaciones de que tiran un bombazo aquí, hacen unas declaraciones por allí, y con ello se ha unido de que se ha ido registrando una disminución en las reservas petroleras de países que tradicionalmente son altos consumidores. Si hay una disminución de las reservas, entonces hay una situación de que van a tener que comprar. Don Ignacio, modificar esta ley realmente beneficia al consumidor. Vamos a ver ese detalle en síntesis para que podamos verlo. Sí, claro. Pero yo quiero no dejar de establecer que otro fenómeno que es sumamente importante, del cual nosotros hicimos una charla en Moca, en el Distrito Municipal de Canca la Reina, el sábado pasado, es el impacto que está teniendo la depreciación del dólar. El dólar se ha ido depreciando de forma significativa y ya para diciembre, para el 31 de diciembre del año 2000, ya el dólar tenía una disminución de capacidad de compra de un 13%. Y se prevé que esto va a llegar a un 35%. Eso indica que le queda todavía que este siga retrocediendo en su valor un 22% más. Entonces eso provoca que el barril de petróleo, para poder comprar ese barril, necesitan más dólares. Y ahí lo vemos como se está colocando a 60, 66 dólares. Y las proyecciones indican que no va a bajar y que se va a mantener hasta fin de año. A ese nivel. Ese nivel. Pero hay un tema. Entonces eso crea una condición de que República Dominicana, como no es productor, tiene que comprar el producto al precio que está en el mercado. Exactamente. Y finalmente termina impactando el aumento en el país. ¿Qué ha hecho el gobierno? Que ha ido absorbiendo esos aumentos parcialmente y en algunos momentos, algunas semanas de manera completa, ya van 2 semanas, 3 semanas, y está aumentando una deuda que han anunciado que anda rondando los 1.300 millones de pesos. De lo que han asumido. De lo que ha asumido el gobierno. Eso es parte de una situación donde hay un endeudamiento interno por parte del gobierno que va presionando las arcas del Estado. Perdón, Lorenzo, pero ¿beneficia o no? La ley. Modificar la ley, a que la gente tenga precios más baratos en los combustibles. Desde el año 2006, 2005, en Anadegas planteamos modificar esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley nació mala, nació torcida, chueca. Aunque hay quienes la defienden como una gran ley, pero la verdad es que esa ley nació chueca. Pero inmediatamente también nos dimos cuenta de que se habían desarrollado unos niveles de intereses que fácilmente cualquier modificación que pudiesen hacer de forma natural por parte de un congresista o porque sectores lo estén impulsando, podía ser un peligro, que solamente la ley se podía modificar
según nuestra visión, para que no le haga daño al mercado y crear fortalecimiento del oligopolio tendente a monopolio. De hecho, quiero poner sobre el conocimiento que si no se ha dado la compra, está en negociación firme de que una de las mayoristas de combustible más grandes del país está comprando otra. ¿Cómo? Ahora en este momento. Advierto a Industria y Comercio. En el país. Sí, advierto a Industria y Comercio que tiene que tener control por su condición de ente regulador del mercado de los combustibles. No podemos seguir permitiendo que este renglón tan importante de la economía siga cayendo en manos de prácticamente un solo grupo económico, con algunas excepciones. Advierto al gobierno sobre eso y al Ministerio de Industria y Comercio para que tome medidas porque él tiene la facultad de modular y regular ese tipo de transacciones y negocios, aún siendo una actividad privada. Resulta que él es el ente regulador y no podemos permitir que este negocio caiga en manos de un solo grupo con diferentes facetas y carátulas, pero es el mismo dueño. Es el mismo dueño. Yo advierto eso. Y ellos saben de lo que estoy hablando. Bien, entonces, ¿qué es lo que acontece? Que esta ley pudiese ser una forma de que estos grupos impongan su voluntad. Ahora, cuando ¿Hablamos de sindicatos? No, ¿qué sindicatos? Los sindicatos son chivos expiatorios en este proceso, no son los sindicatos, son los grupos económicos o el grupo económico. Se refiere a una marca que fue vendida y se puso otro nombre ahora. Eso ha habido muchísimas carátulas Okay. que se la vendieron, Sí. que total, que una empresa que se llama Sol compró y que Sol se la vendió a una familia y esa familia se la vendió a unos canadienses y esos canadienses ahora y que se la están vendiendo a un empresario local. Pero eso no es... ¿Y el gobierno está tanteando con eso? Tiene que hacerlo porque ellos, esa es su función, regular eso. Regular eso. Ahora, cuando la modificación, que es lo que a ti te interesa, viene del presidente. Sí, realmente le beneficia a la gente. Esa disposición del presidente puede tener la condición de imponer lo que el país necesita. Porque el presidente es el líder que tiene la incidencia en el Congreso, que permite que sus legisladores soporten y puedan decidir, soporten la presión de estos grupos y puedan decidir favorablemente para la sociedad dominicana y para el consumidor. Y esta ley sí hay que modificarla. Y desde ese punto de vista yo me inscribo en que sí tenemos que cambiar las cosas que nacieron mal en el año 2000, en noviembre del 2000. Aunque aparecen gente que dicen que sí, que esa es una ley excelente, esa ley nació chueca, mala. Y yo aspiro de que una modificación le quite a esa ley la condición de que las recaudaciones de impuestos se revaloricen cada 3 meses a partir de que se aplique el índice de precio del consumidor y la inflación que se genera en nuestra economía. Mire, don Ignacio. Eso es algo dañino, primero. Segundo, que se elimine la condición de que nuestro mercado sea suplido a través de los precios de las bolsas de valores, como dice la ley, que es otro adefesio de esa ley, porque nosotros lo que tenemos que hacer una ley donde se establezca que para la referencia de los precios locales se tome en cuenta la factura de compra, no la bolsa de valores, porque son dos cosas muy diferentes. Y tercero, debe de incluirse, que eso no está en la ley, que las compras de combustible de República Dominicana se hagan bajo la modalidad de subasta, de forma tal que cuando nosotros vayamos a suplir nuestro mercado, que se proyecta para 6 meses, a veces para 1 año, ¿verdad?, en base a subastas, entonces esa subasta o que se haga una vez al trimestre, o si quieren todavía una vez mensual, ¿verdad? Entonces esa subasta va a permitir que ese precio de la subasta sea el que se transfiera al consumidor y que no se haga semanal, sino que si esa subasta se hizo para la necesidad de 1 mes, se haga mensual. Y si la subasta se hizo para la necesidad de 3 meses, que el cambio de precio se haga trimestral, porque esos cambios castran la economía. Cada vez que hay un cambio, y peor, cuando se da semanal, entonces usted como empresario que hace una planificación para la semana que viene, tiene que cambiarla. Se hace un nerviosismo económico eso. No, claro que sí. Entonces nosotros necesitamos estabilidad, nuestro mercado necesita estabilidad. Yo sé que muchos actores de nuestro mercado
yo soy del mercado también, Sí. quisieran que lo cambien diario. Las transnacionales, antiguas transnacionales, y el nuevo dueño, Como la Shell, que era una y el transnacional. nuevo dueño de este mercado, quiere que fuera diario el cambio de precio. Ah, Él lo hace con su gracia. sí. Bueno. Sí. Él quiere que sea diario el cambio de precio. Óigame, no. El presidente debe imponer su liderazgo y que esos cambios de precios se hagan de acuerdo al periodo que decidamos hacer las subastas, la subasta de compra. Es increíble que un país pobre, vecino de nosotros, Haití, compra por subasta y nosotros no. Ver a Costa Rica comprando por subasta, eso es correcto, por eso la economía se fortalece. Ver otros países actuando de esa manera, tú dices, ¿por qué los dominicanos tenemos que seguir jugando a una bolsa de valores inflacionaria, especulativa, ¿verdad? Corrupta de nacimiento? Porque la bolsa de valores es el instrumento que crearon esas mismas transnacionales, allá de las cuatro hermanas, Sí. la crearon para provocar aumento de precios. Entonces nosotros como país, en nuestra ley incluimos, caemos en el error de incluir que sea la bolsa de valores. Don Ignacio, hay una cosa. ¿Ya entendiste por qué Ya la ley entendimos. tenía que venir del presidente? Perfectamente. Pero justamente el presidente se hizo eco de este tema, por lo que le decía, todos los viernes aquí en el país hay una oleada, ahora gracias a las redes sociales mucho más fuerte, por lo que decía en su momento, fuera del gobierno, el actual ministro de Industria y Comercio. Él hacía una referencia de una fórmula a la que, si usted se daba cuenta, como él la hacía en la pizarra, nosotros somos los dueños de la mitad de la refinería y no lo sabíamos. Eso, ¿cómo ustedes lo extrapolan ahora, sobre todo a las declaraciones que se ha dado por parte del presidente y de la primera dama? No es culpa de Hito, es una situación a nivel global que se está dando. Mire, no es culpa de Hito, es la estructura que se montó. Ahora, Hito tiene potestad para desmontar esa estructura. Sí, señor. Hito tiene potestad para desmontar esa Atención estructura. a esto. Atención, Hito ¿Por dice qué? no. Porque él sabe que todo lo que está en el reglamento 307-01, él lo sabe, porque ya tiene un tiempo en el ministerio, es potestad del ministro. ¿Cómo que debería desmontar? Oh, pero ven acá. ¿Cómo él me va a dejar a mí el parámetro de incluir dentro de la ley del precio de paridad de importación un GAL? Si él quiere cobrar como industria y comercio, que lo ponga transparente. Que vamos a ver que el pueblo... Gasto de administración de la ley. Sí, eso es una... ¿Y ahí se cobra cuánto? 1,50 en cada Para galón. administrar la ley solamente. Para ¿Y administrar cuántos la ley. millones deja eso, Ignacio, al Bueno, año? eso deja... Yo difiero de un reporte de televisión que salió, que habló de Sí. 800 y pico millones, yo le digo que no. Son más. Sí, son 1.600 millones. Que de el pesos. gobierno Bueno, pero se el lleva doble. y lo maneja a Sí, discreción esos cuartos. porque ese informe no tomó en cuenta de que todos los combustibles, ellos analizaron el gasoil y la Mamacita. gasolina, pero son todos los combustibles Todos. que se analizan, Todos. que se impactan con ese ordenamiento. ¿Qué otra cosa puede cambiar el ministro de Industria y Comercio en favor de los precios, de que lleguen más suaves los precios de los combustibles a los contribuyentes? Bueno, a cambiar el ordenamiento que ellos han establecido del uso de terminal, donde importar gasoil es más caro que importar gasolina para el uso, en el uso de ¿Cómo la así? terminal. Sí, el gasoil es un producto mucho más fácil de manejar. Porque aquí hay una mafia local del gasoil que están presionando todo el tiempo más dinero y más dinero. Entonces, le pusieron mayor costo al uso de terminal en el gasoil que otros productos que son más complicados. Entonces, yo revisaría eso. Y él tiene potestad para revisarlo. Y revisarlo de manera firme. ¿Y las exenciones? Pero las exenciones, te dice de los empresarios. A los Sector empresarios. empresarial, es un zona problema franca del y todo. Congreso. Ya eso es el Congreso. Eso es el Congreso que ha dado todas esas disposiciones. O sea, la misma ley 112 establece que la generación eléctrica está exento de impuestos. La misma generación eléctrica. O sea, que trae Entonces, combustible sin pagar un centavo. Y hay que vendérselo sin pagar impuestos. Sin pagar impuestos. Sí. Qué bueno, ¿eh? Sí, sin O pagar sea, todas impuestos. esas empresas extranjeras que tienen empresas de generación eléctrica, que el combustible es exento de impuestos. exento de impuestos. Sí, porque Y las si no se ganancias lo- que si tienen, no se lo caramba, ¿eh? Si no se lo transfieren al consumidor el impuesto en la electricidad. Pero qué bueno Pero invertir no aquí así, solamente ¿eh? ellos, sino también los contratos que le han dado las mineras. No solamente eso, sino la ley de desarrollo fronterizo. También la ley relativa a las zonas francas e industriales. También a todo aquel que tenga autogeneración
¿verdad?, superior a una capacidad, le corresponde la exoneración de combustible porque está generando ¿Y electricidad. a la barra hay que darle todo ese combustible también? Sí, 21.5 millones de galones se le entrega a la barra. Relaje, ¿Y eso equivale a cuánto? Bueno, 21.5 millones en el año, eso es una cantidad importante. Oh, pero qué bien Y invertir aquí. a las otras mineras también. ¿Y en otros países se invierte así mismo? Hay que ver, porque aquí el actor de todo eso ha sido el Congreso. El Congreso incluso ha Wow. firmado contratos, por ejemplo, con esa empresa Odebrecht, Sí. que hizo muchas obras, y en esos contratos se establecía que estaba libre el pago de impuestos a los combustibles. Entonces a ellos se les daba combustible exonerado. Y hay otros contratos, muchos contratos que hay combustible exonerado. Todos esos contratos que pasan por el Congreso, en su generalidad terminan Pero es siendo... necesario estos sectores que tal vez no son de electricidad, ¿es necesario esas exenciones? Mire, eso hay que estudiar cada contrato, porque si usted me dice que el contrato me sale por 1.000 millones de pesos, y si yo te exonero los combustibles, de acuerdo a un estudio de la cantidad de combustible que va a usarse, usted me rebaja, imaginémonos, 100 millones, entonces del contrato yo te puedo exonerar los combustibles, pero eso crea deformación en un mercado. Yo prefiero pagarle los 1.000 millones a la obra y no darle combustible exonerado, para que no exista el trasiego de combustible, de una exoneración de combustible a favor de un actor que termina luego el combustible que le sobra, mandándolo al mercado regular, que es el daño que se le hace. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Gracias, Caramba. interesante. Lamentablemente que tuvimos poco tiempo, porque este es un tema interesantísimo. A ver cuánta gente se está beneficiando de los cuartos del Estado sin dar un golpe, pero apoyado por las autoridades. Bueno, ya Ellos son los responsables de él eso. lo dijo que tanto Bueno. en Industria y Comercio como el Congreso tienen amplia responsabilidad en los cambios que necesita esto. Así es. Gracias a don Ignacio Espaillat, presidente o asesor de Petróleos Nacionales, a él que siempre está disponible con nosotros para hablar de estos temas. A ustedes las gracias por habernos acompañado hasta esta hora aquí en Despierta RD, a Cristian Cabrera, a Gilbert Guzmán y Loreni Solano, una servidora. Mañana a partir de las 6 retornamos con todos ustedes. Hasta luego.